En el mundo anglosajón no hay dudas. Cuando se habla de poder, influencia y liderazgo, todos saben quién manda: Estados Unidos. Pero en el mundo hispanohablante, la historia es muy diferente. Más de 600 millones de personas hablan español. Es uno de los idiomas que más crece en el planeta. Domina la música, el turismo, el cine, las redes sociales y, cada vez más, la economía. Y aún así, hay una pregunta que nadie responde con certeza. ¿Quién lidera realmente el mundo hispano? ¿El país que dio origen al idioma? ¿O el país que hoy concentra población, industria y crecimiento? Mientras Europa envejece, México se expande. Mientras unos luchan por sostener su modelo, otros se transforman en potencia regional. Dos países, un solo idioma, y una disputa silenciosa por influencia, poder y futuro. Aquí no vamos a elegir bandos. Vamos a analizar datos, geografía, economía y proyecciones reales. La respuesta no es tan simple, y entenderla cambia por completo la forma en que vemos el poder global. Esto es Globe Untold. Dos mundos que nacieron juntos, pero crecieron distintos. Durante siglos, México y España compartieron mucho más que un idioma. Compartieron historia, rutas comerciales, instituciones, religión, cultura y también conflictos, pero con el tiempo, sus caminos empezaron a separarse. España se transformó en una potencia europea, integrada al corazón del continente y conectada a algunas de las economías más ricas del mundo. México, en cambio, emergió como el gran gigante de América Latina, un país con más de 130 millones de habitantes, una enorme extensión territorial y una posición geográfica única. México no está solo en América Latina, está justo al lado del mayor mercado del planeta, Estados Unidos. Y esta diferencia no es solo de tamaño, es de función. España actúa como un puente político y cultural entre Europa, África y el mundo hispanohablante. México funciona como una bisagra económica y demográfica entre el norte y el sur del continente americano. Dos países, dos geografías, dos misiones distintas, pero una misma pregunta empieza a incomodar a muchos. ¿Cuál de los dos tiene hoy más capacidad real de influir en el futuro del mundo hispano? Economía. Los números no mienten. Cuando dejamos la narrativa a un lado y miramos los datos duros, la comparación cambia de tono. España tiene un PIB cercano a 1,6 billones de dólares. México ya supera los 1,8 billones y sigue creciendo a un ritmo mayor. Pero el dato clave no es solo el tamaño, es la tendencia. Entre 2024 y 2030, México proyecta un crecimiento medio de entre 2,5% y 3% anual. España, en el mejor escenario, se mueve entre 1,4% y 1,8%. México exporta más de 600.000 millones de dólares al año. España no llega a 400.000 millones. Y hay algo aún más decisivo. México es parte central del nearshoring global. Empresas están saliendo de Asia y relocalizando producción en suelo mexicano. Eso significa empleo, industria, tecnología y poder de negociación. España, en cambio, depende cada vez más del turismo, de servicios y del consumo interno europeo. Mientras México produce y exporta, España consume y redistribuye. En economía global, eso no es un detalle, es una diferencia estructural. Pero el verdadero juego no se decide hoy, se decide en el futuro. ¿Economía real o economía financiera? México y España no solo compiten en tamaño o influencia, compiten en modelos económicos completamente distintos. Mientras España basa gran parte de su economía en servicios, turismo, finanzas y administración, México se ha convertido en una potencia industrial silenciosa. México produce, España gestiona. México fabrica automóviles, electrónicos, maquinaria, alimentos, autopartes. España administra capital, atrae inversión, mueve turismo y controla flujos financieros. Y esta diferencia no es técnica. Define salarios, empleo, migración, inversión extranjera y el futuro de millones de personas. Cuando una economía produce bienes físicos, crea cadenas industriales largas, empleo masivo y poder de negociación. Cuando una economía se apoya en servicios, es más flexible, pero también más vulnerable a crisis externas. México hoy es uno de los principales socios industriales de Estados Unidos. España, en cambio, depende mucho más del ritmo económico de Europa. Uno mueve mercancías, el otro mueve dinero, y esa diferencia plantea una pregunta incómoda. ¿Quién tiene más poder hoy? ¿Y quién lo tendrá mañana? ¿Quién vive mejor de verdad? Durante años, el debate entre México y España se ha centrado en tamaño,
poder y crecimiento económico. Pero hay una pregunta mucho más incómoda y mucho más real. ¿Dónde vive mejor la gente común? Porque una economía puede crecer, pero si ese crecimiento no llega a las personas, entonces algo no está funcionando. En España, el salario medio es más alto que en México. El ingreso per cápita casi duplica al mexicano. Y el acceso a servicios públicos como salud, transporte y educación es más amplio y estable. Pero el costo de vida también es mayor. Vivienda cara, impuestos altos y salarios que, en muchas ciudades, ya no alcanzan como antes. En México, los salarios son más bajos, mucho más bajos, pero el costo de vida también lo es. En muchas regiones mexicanas, con un ingreso menor se puede acceder a vivienda, alimentación y servicios básicos de forma más flexible. Además, millones de familias dependen no solo del salario formal, sino de economías locales, comercio informal y remesas. Aquí aparece una paradoja clave. España ofrece mayor seguridad, estabilidad y servicios. México ofrece mayor margen de crecimiento individual, especialmente para quien logra escalar socialmente o emprender. Entonces, ¿vivir mejor es ganar más? ¿O sentir que el dinero rinde más? Para algunos, calidad de vida es estabilidad. Para otros, es oportunidad. Y justo aquí, la comparación entre México y España se vuelve mucho más compleja de lo que parece. ¿Quién manda sin ejércitos? El poder entre países no siempre se mide con dinero o soldados. A veces, se mide con algo mucho más silencioso: la influencia. México y España compiten en un terreno invisible, pero decisivo, el soft power. España proyecta influencia desde Europa. Su idioma es estándar en medios, educación y diplomacia. Series, cine, universidades, editoriales y turismo conectan al país con América Latina, África y Europa. Madrid y Barcelona funcionan como vitrinas culturales, desde plataformas como Netflix hasta festivales, moda y fútbol. España exporta imagen, estilo y legitimidad. México, en cambio, ejerce su poder desde la masividad. La música regional domina rankings globales. El cine, las telenovelas y los creadores digitales marcan el ritmo cultural de millones de hispanohablantes. Para muchos países de América Latina, México no es solo un referente cultural, es un espejo. Aquí aparece una diferencia clave. España influye desde la institución. México influye desde la calle. Uno proyecta estabilidad histórica, el otro identidad popular. Y cuando hablamos de quién lidera el mundo hispanohablante, la pregunta deja de ser económica y se vuelve cultural, porque quien controla la narrativa no solo se hace escuchar, empieza a decidir. ¿Quién domina el español hoy? El español ya no tiene un único centro. Durante siglos, España marcó la norma. Hoy, la realidad es otra. La mayoría de los nuevos hablantes de español lo aprenden en América. México lidera en acento neutral, alcance y consumo cultural. Series, música, redes sociales y plataformas globales. El español dominante ya no es solo el académico, es el que se usa todos los días, el que se escucha, se imita y se exporta. ¿Quién tiene el futuro a su favor? Aquí la discusión cambia de nivel. España envejece rápido, menos jóvenes, más presión económica y social. México es un país joven, con una población activa en expansión. Más consumo, más movimiento, más margen de crecimiento. Pero juventud no garantiza éxito, solo abre oportunidades. La verdadera pregunta no es quién está mejor hoy, sino quién tiene más espacio para crecer mañana. Los desafíos que definen el presente. Ni México ni España avanzan sin fricciones. En México, el crecimiento convive con un problema profundo: la violencia, la inseguridad y la desigualdad regional. Mientras algunas ciudades se modernizan rápido, otras siguen atrapadas en economías frágiles y estados débiles. España enfrenta desafíos distintos, pero igual de serios. El costo de vida sube más rápido que los salarios. El acceso a vivienda se vuelve cada vez más difícil. Y el envejecimiento de la población presiona al sistema económico y social. Ambos países crecen, pero cargan pesos distintos. Uno lucha por ordenar su expansión, el otro por no perder lo que ya construyó. Y es justamente aquí donde se empieza a definir quién puede sostener su modelo en el tiempo. ¿Quién dominará el mundo hispanohablante? México y España representan dos caminos muy diferentes. España simboliza estabilidad, instituciones y experiencia. México encarna expansión, juventud y proyección demográfica. Uno tiene el pasado que funcionó, el otro el futuro que aún no está escrito. La verdadera pregunta no es quién es más rico hoy, sino quién logrará convertir su poder en influencia real. ¿Será España capaz de reinventarse dentro de Europa?
¿O México terminará liderando cultural, económica y demográficamente al mundo hispanohablante? Tal vez el futuro no pertenezca a uno solo, sino a la forma en que ambos entiendan su momento histórico. Ahora dime tú, ¿México o España? ¿Quién tiene realmente el futuro a su favor? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Globe Untold para entender el mundo más allá de los titulares. Si quieres entender qué está pasando realmente con España hoy, descubre por qué está rompiendo el patrón europeo y qué podría cambiar en el futuro de Europa. El próximo video ya está en pantalla.